Bueno, sean ustedes bienvenidos a esto que es Debate Cínico. Estamos de vuelta con esto, antes era Cínico de la Hora Feliz, pero ahora quedó Debate Cínico. Lo tenemos con menos frecuencia, pero con invitados de lujo siempre. Así que estamos con José Arturo Corrachino, filósofo, Guillermo Acuña, historiador, profesor de historia, y Julio Bonano, dirigente peronista. Les doy la bienvenida y les explico un poco para el que se va a meter y está escuchando del otro lado también. Vamos a hablar del tema de la soberanía nacional, un tema complejo siempre, pero más en esta situación, en este contexto que parece que es un tema pareciera hasta utópico hablar de eso, pero es interesantísimo, lo vamos a estar hablando. Así que el asunto va a ser que cada uno pueda exponer más o menos 5 minutos y le dé lugar al otro para tener tiempo para hablar todos. Y vamos a ir más o menos hasta las 10:30. Así que yo los quiero introducir, los quiero saludar, dar la bienvenida, chicos, gracias por estar. Y tenemos que comenzar con José Arturo Corrachino, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel y Moisés. Un gusto estar otra vez con los compañeros compartiendo, con Julio, que estuvimos la vez pasada en un programa. Y bueno, interesante, importante poder reflexionar sobre esto que puedo decir, sobre la soberanía, ¿no? Soberanía nacional que hoy está en jaque, ¿no? En la Argentina y en el mundo. Hoy estamos viviendo una situación como nunca conoció la historia de la humanidad, que es la hiperconcentración del poder político, económico, financiero, industrial en muy pocas manos, ¿no? Y prácticamente la casi totalidad de los países del mundo sometidos a este poder, ¿no? Y estamos viviendo problemas serios, ¿no? Internamente en un punto de disgregación o de disolución nacional, ¿no? No podemos ser artífices ni dueños de nuestro propio destino. Estamos viviendo momentos muy, muy complicados, ¿no? En lo social, en lo moral, en lo político, en lo cultural. Y bueno, que podamos reunirnos y por lo menos compartir ideas, experiencias y vislumbrar algún camino de vida, ¿no? Esto es el derrumbe de una casa. Prácticamente va a haber que levantarla desde cero, ¿no? Desde nuevo. Hay que no ya reconstruir la Argentina, sino forjar un nuevo renacimiento, ¿no? Como una de las cosas que decía Perón y dice en el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿no? Forjar un nuevo renacimiento. No se puede reconstruir prácticamente nada, está todo deshecho, está todo contaminado, ¿no? Donde uno toca un poquito, salta pus. Y con una dirigencia política, religiosa, sindical, empresaria, que está viviendo en otro planeta, ¿no? No tienen ni idea de lo que está pasando. Yo vivo acá en el conurbano sur, en Loma de Zamora. Estamos a 20 kilómetros de la capital federal. Se están viviendo cosas, sobre todo en los barrios más alejados del centro de Loma, ¿no? Los barrios más humildes, ¿no? Hoy leí un informe, se están dando entre vecinos, camionetas de 30, 40 años, se las se asalta señor, familias, ¿no? Y la dirigencia política parece que está mirando otra película, ¿no? Tanto lo que pasa en el mundo como lo que pasa en nuestro propio país, ¿no? Así que bueno, José Arturo, saludable poder muchas encontrarnos gracias. con compañeros con experiencia, con militantes. Sí. Muchas gracias, quiero saludar a Martín Miguel Ayer, que acaba de entrar. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por estar. Les comentaba al principio que estamos hablando del tema de la soberanía nacional. Recién expuso José Arturo, más o menos 5 minutos cada uno, no hay problema. Y vamos a ir rotando, yo los voy a ir nombrando quién sigue, como me aparece a mí acá abajo. ¿Sí? Así que ahora sería el turno de Julio. Buenas tardes.
Es todo un tema. Te escuchaba Martín ayer en una radio de San Juan, San Luis, no me acuerdo de dónde. Realmente, yo creo que la soberanía nacional se perdió a partir del 55, no tenemos soberanía, después me engaña Pichaca. Es una mentira muy grande, estamos creídos que los ferrocarriles son argentinos, que el PP es argentino. Es todo tan relativo, es tan grande la mentira. La soberanía nacional no existe. Y los dirigentes políticos no existen. Estamos todos ávidos de participar para convertirnos en candidatos y cuando somos candidatos generalmente perdemos el norte. Yo creo que nos está haciendo falta eximirnos un poco de apetencias personales y realmente, no sé si cabe la palabra, pero casi inmolarnos, porque esto es una situación que no va para más. Tal vez haya que construir nuevas fuerzas, mucha gente joven con apetencia, con ganas de cambiar cosas, con participar de adentro. No es mi caso, mi participación no es de adentro, nunca fui ni voy a ser candidato a nada, jamás, menos en este contexto. Para entregarme a una runfla del sistema que realmente nos somete, o para hacer una fuerza sin voz ni voto que me dé el cargo con un sueldo, para eso podría ser, pero no me interesa. La soberanía nacional no existe y creo que nuestro camino es transmitir las cosas con alguna velocidad, veracidad y que no muten a partir de candidaturas, porque con la candidatura a veces hasta muta el mensaje. Informar al pueblo, constituirnos en militantes de verdad, que es lo que nos falta, militancia de verdad. Nos han hecho creer, nos han convencido que la militancia es todo lo que se ve y estamos lejos, la militancia se perdió, no existe. La militancia política no existe. Yo me siento peronista, soy peronista. A veces me quieren poner el peronómetro y catalogarme de otra manera, pero soy peronista. El peronismo perdió la militancia y la militancia es eso, comunicar, informar bien, no engañarnos más con toda esta porquería. Yo estoy muy dolido, no preparé el tema para nada, ni soy un especialista, no tuve tiempo, recién llego. No soy un tipo instruido en la materia, en la soberanía, nada por el estilo, soy un militante regional, digamos, pero realmente la soberanía es una mentira. Con todos estos dirigentes que nos engañan de un lado para el otro, quién tiene la culpa, quién se robó más, quién enajenó más, la verdad son todos serviles al sistema. No, la derecha, que no vuelva a la derecha no va a volver porque nunca se fue. La derecha de Macri es la continuidad a esto, y algunos buscan consuelo en frases para una remera y son todos más de lo mismo. Acá hay que barajar y dar de nuevo, y construir soberanía de verdad. Construir soberanía. Datos técnicos uno puede abundar, datos históricos tenemos a Guillermo, que tengo el gusto de escucharlo siempre, a Martín, que también lo escucho y sé que tiene un amplio conocimiento del tema. Yo puedo aportar con buena voluntad aquello que pueda y estar al servicio de la causa del pueblo con las pocas herramientas que uno tenga. Pero no nos engañemos con el tema de la soberanía. Si recuperar la soberanía estamos muy lejos. Muy lejos, la gente pasa hambre. La gente pasa hambre, estamos muy mal en todos los sentidos. Sería para extenderse 100 horas. Yo estoy acostumbrado a estas charlas por Zoom, nada por estilo, porque soy un viajero que se reúne con gente en cada pueblo, más minúsculo a los más grandes. Y me cuesta explayarme en estos términos y en este contexto. Pero realmente entendamos la vida y la política de otra manera. De otra manera, no nos vamos a llevar nada ni con un carrito, nada, no seamos funcionarios de este sistema, miremos a los ojos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el caso de los que somos abuelos. Realmente, yo estoy muy dolido con la situación. Soy un hombre que, la verdad, que elijo qué comer. No paso frío, ni paso hambre, ni paso calor. No tengo las manos cayudas como mi padre. Pero veo lo que pasa, no me miro el ombligo, y esto es lamentable. No nos creamos próceres por estar en una pantallita donde 4 gatos locos nos escuchan, salgamos a la calle,
salgamos a la calle realmente a transmitir con convicción, con seriedad, poniendo un poquito el cuerpo. Esto no da para nada. Yo lamento cuando miro a futuro, me asusta. Tengo la suerte de tener hijas mayores, ya muy grandes, ¿no? Yo soy un hombre grande, entonces mi hija mayor tiene 36 años, mis hijas profesionales, bien, pero realmente me aterra mirar a mis hijas y a mis nietos, digo, ¿qué país nos espera? No puede ser que la salida sea decirle váyanse. No, hay que pelearla de adentro, pero tenemos que realmente, mi hija más chica escribió algo sobre que algo siempre decíamos en otros años de ser la piedrita en el río de Bosta, ¿no? Para obstruirlo y que corra agua limpia. Pero algunos vamos a tener que dar abajo y ahogarnos en esa bosta para que corra agua limpia, porque no podemos ser más de lo mismo. No podemos ser más de lo mismo. Por favor, compañeros. Yo nada más que ponerme a disposición y escucharlo de ustedes, que realmente de todos aprende algo. Ahí sin lo veo que está Sergio, que no nos conocemos personalmente, pero sé que es un hombre íntegro que hace las cosas por convicción. Con José, que tuve oportunidad de hablar. Martín, que lo suelo escuchar. Guillermo, una persona muy seria, muy idónea en lo que hace. Entonces, más que escucharlo, ver qué puedo aportar y ponerme a disposición de todos. Nada más que. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Sergio Pedrosa, que acaba de ingresar. Sergio, bienvenido. Te cuento, estamos hablando sobre la soberanía nacional. Y el formato es que cada uno exponga más o menos 5 minutos y así sigue el programa, más o menos para estirarlo hasta las 10, no mucho más que eso. Yo los voy nombrando como van pasando en la pantalla, apareciéndome, que fue más o menos por orden de llegada. Así va hablando cada uno. Sería el turno de Guillermo. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Emanuel, José, Julio, Sergio, Martín? Muy buenas tardes. Un gusto, un verdadero gusto estar compartiendo estos minutos. Y bueno, en base por ahí un poco a lo que decía Julio en relación a mi rol de la historia, yo me considero un obrero de la historia, un aprendiz, alguien que permanentemente trata de indagar en nuestra historia para ver por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Cuáles son las razones de por qué estamos como estamos, máxime cuando tenemos un país con las potencialidades que tenemos, ¿no? Evidentemente, escuchaba atentamente lo que decía José, que he tenido oportunidad de escucharlo por videos, lo mismo que a Martín, bueno, a Julio y a Sergio los conozco de primera mano. Y en principio comparto lo que planteaba José, ¿no? El tema de la profunda crisis de valores que estamos viviendo y que posiblemente viva Occidente, y no es desde ahora, sino que se ha profundizado, ¿no? Ya tenemos algún libro de hace varias décadas donde hablaba de la decadencia precisamente de Occidente, ¿no? Y bueno, este liberalismo, este individualismo, esta visión tan desconectada de lo comunitario, con una dirigencia política evidentemente que está enrolada en ese criterio, ¿no? Que como que el sistema tiene dos alas y las dos alas, más allá de algunos matices, en el fondo no hay muchas diferencias, al menos lo que uno percibe hoy por hoy, ¿no? Comparto lo que decía Julio en torno a también aquello de que, bueno, evidentemente la alternativa, la opción en la Argentina por fuera de los dos sistemas fue el peronismo originario, el peronismo de Perón, ¿no? Sin ninguna duda, con su planteo de la tercera posición y salirse de esos esquemas que, bueno, tengamos presente algo muy simple, ¿no? Combatieron juntos en la Segunda Guerra Mundial, que después se dividieron el mundo, que se habló de una especie de enfrentamiento, hasta que cae, bueno, el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética y viene esta borrachera de neoliberalismo que se lleva todo por encima. Pero yo, viendo también que está Martina Yerbe, ¿no? Me parece muy interesante el tema de que hay que recuperar esa idea de soberanía. Hay que recuperarla, porque nosotros tenemos una historia.
Yo cuando Joel me decía un poco del tema de la soberanía, hacía una muy rápida reflexión, muy rápido pensamiento, ¿no? Para dar lugar a que todos podamos hablar y en algunos casos conocernos también, ¿no? ¿Por dónde pasa la soberanía? Y bueno, en lo que tiene que ver con nuestro país, si nos vamos al siglo XIX, sin duda los caudillos federales. ¿Por dónde pasa la soberanía? Y un Artigas, un Dorrego, un don Juan Manuel de Rosas, todos los que lucharon contra ese liberalismo extranjerizante. Un simple dato que todos los que estamos acá lo sabemos. 1824 la Baring Brothers con Rivadavia, 1825 el Tratado de Comercio, Navegación y Amistad con Inglaterra y nos reconoce la independencia. Clarito, me voy un poco más atrás, el Tratado Apodaca-Canning, o sea, los ingleses que están balcanizando, y una Argentina, y acá comparto lo que dice el compañero Gullo, una Argentina que fue hecha al revés, se hizo de afuera para adentro, con una Latinoamérica balcanizada, sin desarrollo industrial. Hace un ratito veía un video de Martín Ayerbe, ¿no? La famosa División Internacional del Trabajo, que parece que fuese nuestra maldición y hay que seguirla. ¿Por qué? Con una oligarquía que fue funcional a ese sistema. Entonces, hablar de soberanía, ahí no puedo olvidarme de la vuelta de obligado, no puedo olvidarme más cerca de la guerra de Malvinas y de la heroicidad de nuestros combatientes. Y no puedo olvidarme también y decir que hubo un sistema nefasto que nos llevó a la pobreza y a la desocupación, donde empiezan a crecer los índices a partir de la última dictadura militar. Y qué paradójico, ¿no? Donde nosotros tuvimos militares como Mosconi, como Savio, como Perón, como Alberti, Bernardo Alberti, la primera víctima de la última dictadura militar, el que había sido mayor, algo vinculado a Perón. Bueno, también ese sector de nuestras Fuerzas Armadas, lamentablemente, que fue funcional al sistema de lo que le escuchaba decir a José Corrachino hace días atrás, del grupo de los 300 que maneja el mundo y que nos ha condicionado y que nos ha llevado a una pelea entre nosotros y a un falso antagonismo que demuestra la balcanización personal y perdemos de vista, por ejemplo, lo que dice Martín Ayerbe, que necesitamos recuperar un Estado, pero a ver, para que el Estado sea el instrumento de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, porque en definitiva no planteamos que hay que trabajar por la felicidad del Estado, pero lo decía clarito, es la felicidad del pueblo, es la felicidad de la comunidad, del hombre y de la mujer argentino, que hay que reconstruir en este esquema individualista, donde no quiero mencionar a nadie, pero yo veo los videos o lo escucho a Martín y digo, Martín no aparece en los medios de comunicación. O casualidad, otros personajes que trabajan para el sistema tienen prensa todos los días. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ante quiénes nos estamos enfrentando? Entonces, la soberanía nacional, y bueno, hay que recuperarla y hay que trabajarla. Y creo que tenemos que partir de recuperar al hombre y a la mujer argentino en la escala de valores, que creo que era lo que decía Perón. Y después venía todo lo otro. Perón, leía el otros días, voy cerrando, decía, cuando llegamos al gobierno teníamos una deuda, Martín por ahí me puede corregir, de 3.500 millones de dólares. Un crédito de 1.500 millones de dólares bloqueado, más los 800 millones de dólares que se nos iban por flete, seguro, reseguro y la mar en coche, y Perón lo dio vuelta. Y como hoy no se podría dar vuelta, algunos pueden decir, bueno, estamos en otro mundo, la frase que escuchamos, esos sentidos comunes permanentes, pero claro, por ahí se ha perdido el eje del verdadero peronismo, del peronismo originario, que es lo que uno intenta buscar. Ese peronismo originario, donde Perón, con una gran clarividencia, que era más que estadista, en esa división de un historiador, creo que hablaba del estadista y el gran estadista. Bueno, Perón era el gran estadista. A lo militar le sumaba la diplomacia y la política. El militar que hablaba del ABC, el militar que hablaba de la unidad continental, el militar político conductor, como él solía decir, que hablaba de la universalización, adelantándose a este mamarracho de la globalización,
donde los estados impotentes, y en algunos casos uno no sabe si socios van miti, qué sé yo, digo cualquier cosa, cuánto no puede, cuánto no quiere, cuánto deja hacer. Me parece que hay un gran debate político de fondo que va más allá de los cargos políticos que, como decía Julio, a esta altura son completamente secundarios. Hoy por hoy el debate pasa por otro lado. ¿Cómo enseñamos en las escuelas, por ejemplo, mucho de lo que Martín plantea en sus videos, en sus charlas, cómo se reconstruye esta Argentina rica y pobre? Y termino con algo que decía Perón. No somos un país subdesarrollado, somos un país descapitalizado, que creo que hay una gran diferencia, además del invento de desarrollado y subdesarrollado, todas esas cuestiones que vienen del norte capitalista, cuestiones por el estilo. Entonces me parece que el desafío es grande y no debemos bajar la guardia y tenemos que dar batalla en todos los terrenos que nos den lugar para poder dar esa batalla. Seguramente algunos con mayores capacidades y otros tratando de sumar nuestros granitos de arena para esa recomposición nacional que no está en ninguna de las dos alas del sistema, sino en volver a ese peronismo originario que es posible. ¿Cómo no va a ser posible si fue posible en épocas en que se iniciaba el mundo de la Guerra Fría, que ya estaba el Fondo Monetario Internacional dando vuelta? ¿Cómo no va a ser posible hoy? Claro, los desafíos sin duda son inmensos. Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora sí vamos a dar la bienvenida a Martín. Martín, bienvenido y todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas noches, muchachos. Muchas gracias por la invitación, por poder participar de este espacio. Para nosotros, la cuestión de la soberanía va por acá. Lo que la Argentina debe hacer en el marco de un gobierno de liberación nacional que nosotros vamos a impulsar, y si el pueblo argentino nos acompaña con su voluntad y Dios mediante lo permite, haríamos lo siguiente. Nosotros entendemos que la Argentina se encuentra bajo una opresión colonial conducida por Inglaterra en lo que es una guerra sorda, una guerra ciertamente invisible, que tiene al argentino en una prisión que no puede tocar, que no puede oler. Y eso se expresa en que en el país de los alimentos el argentino no puede alimentarse correctamente, en un país subpoblado no hay un pedazo de tierra donde levantar el rancho, y en un país que está todo por hacerse no hay trabajo. Entonces, el principal mal de la nación en este momento, el principal mal que sufren los argentinos es la falta de trabajo, y la desocupación es inducida por las potencias extranjeras a través del sistema de división internacional del trabajo, en donde lo que requieren es una colonia que los provea de grandes volúmenes de producción de alimentos, de minerales, de agua potable y recursos naturales, y con esto tener sometido al pueblo argentino para que no pueda realizarse en sus tareas nacionales y mucho menos alcanzar su felicidad. Entonces, dado que estamos en una condición de guerra sorda con el inglés, lo que hay que hacer es apuntar primero bien claramente y definir al enemigo, que es Inglaterra, y todo lo que Inglaterra conduce ideológicamente, filosóficamente, metafísicamente. Y ese enemigo se expresa además por una ideología clara que es el materialismo utilitarista, contractualista, ateo, inglés. La Argentina es exactamente todo lo contrario que eso. La Argentina es espiritualista. La Argentina es la gauchada, el dar sin mirar a quién. La Argentina es el valor de la palabra, no el contrato. Y la Argentina es profundamente espiritual y religiosa. Entonces, dada la dimensión de la condición de ser argentino, tenemos que apuntar claramente contra los valores que el inglés intenta imponer en nuestro territorio nacional. Para dar esta lucha vamos a tener que pelear en los términos que planteaba el poeta, el metafísico Leopoldo Marechal, que vamos a tener que dar una lucha terrestre
y una lucha celeste. Para poder vencer en la lucha terrestre vamos a necesitar estar fuerte en el plano de la guerra espiritual. Si no estamos fuertes en el plano de la guerra espiritual, va a ser muy difícil poder alcanzar la victoria. Esto es una condición sine qua non para la conducción política del proceso. La conducción política del proceso tiene que tener una concepción de encuadramiento en la guerra espiritual y tiene que además comprender que tiene que vivir sin temer a la muerte y que si tiene que entregarse en sacrificio en un holocausto argentino lo tiene que hacer, porque esta es la condición a la cual nos han llevado. Y el pueblo argentino, si ve que hay un puñado de criollos que tienen el coraje de acaudillar al conjunto del pueblo en su lucha por la liberación nacional, el pueblo argentino va a bancar a muerte, se va a enrolar voluntariamente en la tarea. Entonces, para eso hay que proponerle a los argentinos las causas, las razones, la misión que es necesaria. Porque lo que tiene que recuperar el hombre es misión. Lo que hay que recuperar es misión. Porque si no es atrapado en la náusea del existencialismo europeo, en las 1001 laberintos filosóficos de Europa, con el existencialismo de tipo crítico, el existencialismo de la nada de Heidegger, la náusea de Sartre, y eso lo que lleva es a distraer a los mejores y las mejores mujeres y los mejores hombres a masturbaciones mentales que no producen ningún efecto en la realidad. Entonces la misión para nosotros es concreta. Dado que en el arte de la guerra, en la táctica, la estrategia, la logística y la inteligencia, lo que se ha vuelto dominante en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con mucha claridad, es la logística, que es la que termina definiendo, porque quien gana una guerra es quien tiene la capacidad de producir todo aquello que el enemigo destruya. Esto lo mostraron los norteamericanos en la fabricación de los buques serie Liberty, los cargueros con los cuales abastecían a Europa de armamento, de medicamentos y de alimentos. Los lobos del Atlántico Norte, los submarinos de Hitler, no lograban hundir más de un Liberty por día, y eso permitió que, a pesar de la amenaza que significaban los submarinos alemanes, los norteamericanos tenían una logística que los superó. Y además tenemos que mirarnos en nosotros mismos y no ser un espejo de Europa o un espejo de la burguesía. Y en este sentido lo que tenemos que observar es que el gran logístico argentino, que es el General San Martín, ha marcado un rumbo señero para la patria. Por eso nosotros impulsamos la creación de una corporación de líneas multimodales, una empresa estatal de transporte multimodal que vaya al control operacional del territorio argentino, que está en manos de las multinacionales del transporte, principalmente conducida por los ingleses, por los norteamericanos, por los alemanes y los franceses, que son aquellos que dominan el sistema logístico argentino. No tenemos marina mercante, por eso estamos impulsando un plan naval argentino para construir la marina mercante, recuperar la reserva de carga del flete marítimo. Eso está en el orden de los 10.000 millones de dólares, nos permitiría facturar para la bandera nacional 5.000 millones de dólares, con esos 5.000 millones de dólares nosotros obtendríamos un tercio, no menos de un tercio de ganancia del flete marítimo, que estaría entre los 1.500 y los 1.800 millones de dólares. Esto permitiría que el país tenga un ingreso constante a partir de la facturación de la navegación de ultramar de 5 millones de dólares de ganancia que podríamos volcar al interior del país en el marco de una inversión logística para recuperar el sistema ferroviario de integración federal y construir dos trazas ferroviarias que para nosotros son vitales, que es el Ferrocarril Federal Andino en la traza de la Ruta 40 y el Federal Atlántico, que una desde Misiones todo el litoral con el Gran Capitán, atravesando la provincia de Buenos Aires con el ferrocarril provincial, y a partir de Río Negro, en San Antonio Oeste, unir con Río Gallegos mediante una troncal atlántica que pegue la vuelta con el ferrocarril industrial Eva Perón, que va desde Punta Chola hasta la mina de yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio. Esto nos permitiría a nosotros tener una circunvalación logística de integración de toda la Patagonia Austral con el conjunto del territorio, porque a partir del plan Larkin del gobierno de Frondizi, los keynesianos desarrollistas que destruyeron el sistema de integración ferroviario, la Argentina quedó a partir de cortada desde el paralelo 30 hacia arriba bajo control operacional de las multinacionales de comercio exterior. Del paralelo 30 del paralelo 40 hacia arriba bajo control de las multinacionales. Del paralelo 40 hacia el sur hasta el paralelo 50 estamos bajo control
del inglés en los términos del dominio marítimo del Atlántico Sur, pero además de la desintegración logística que hay en la Patagonia y la despoblación y la tierra en manos de los ingleses. Y desde el Estrecho de Magallanes a la Antártida Argentina, la Argentina también está cortada en 3 partes, y esto es funcional a la proyección que los ingleses están haciendo después de que el presidente Alberto Fernández de Kirchner estuvo en el G7 y se arrodilló frente al primer ministro inglés, pidiéndole que se sentara a conversar con la Argentina sobre Malvinas. La respuesta de los ingleses fue inmediata, contundente. Declararon que a partir de este momento tienen bloqueado Georgias y Sandwich porque, según la ocupación que ellos vienen realizando, han protegido los recursos naturales, han protegido el ecosistema y no han permitido la contaminación de los argentinos. Así que te corren hasta con el libreto ecológico de tu territorio. Por eso necesitamos un sistema logístico con una corporación multimodal de transporte que integre flete marítimo internacional, sistema ferroviario, donde en el nudo ferroportuario se encuentra el corazón del sistema de transporte multimodal, una flota estatal de camiones y junto con Aerolíneas Argentinas y la ADE, integrar el territorio por aire, los 10.300.000 kilómetros cuadrados de espacio aéreo argentino. Esto es un poco el comienzo para nosotros, que a partir de la logística, tener una demanda cautiva de construcción de vehículos de transporte, que nos daría 150.000 puestos de trabajo en industria naval, 500.000 en ferrocarriles, unos 150.000 puestos de trabajo en industrias aeronáuticas, y si sustituyéramos todas las importaciones automotrices de autos, motos, camiones y todo tipo de vehículo carretero, estaríamos cerca de 2 millones de puestos de trabajo más. Quiere decir que, en estos términos, podríamos dar 3 millones de puestos de trabajo en la Argentina, terminando en un ciclo de gobierno de 4 años con la desocupación en nuestro país y declarar la independencia económica nuevamente, tal cual lo hizo Juan Perón en 1947. Muchas gracias por la atención. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Una exposición espectacular. La verdad que me quedé helado, o sea, de la cantidad de cosas que se pueden hacer para medidas reales para recuperar soberanía, ¿no? No como lo que hacen ahora, que cambian de... Parece que cambian de títere, nada más. Pero bueno. Sergio, bienvenido. Te abro. ¿Tenés el micrófono abierto o no? Activátelo si querés, ahí te saludo y es tu momento, bienvenido. No se te escucha, Sergio, no te estamos escuchando. No se escucha, Sergio. Probá entrando de nuevo, Sergio. No se te escucha nada. ¿Alguno lo escucha o no? No se escucha. No se te escucha, Sergio. Probá si puedes recargar la página, si te entra de vuelta. Vamos a ver si vuelve Sergio. Un segundo. Sí, o por ahí usando el micrófono sin pantalla. ¿Ves? ¿Será eso? Podría. Según donde estés alguna vez pasa, eso sí. Tengo la conexión. Emanuel, si me permitís, Emanuel. Sí, Guillermo. Sí, te escucho. Si me permitís, discúlpame, simplemente un poco para refrendar un poco lo que decía Martín recién con este planteo. Lo que tengo acá, lo siguiente: el imperialismo económico encontró aquí campo fértil. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser total. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron.
falsas las creencias económicas que nos imbuyeron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las distintas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran. Raúl Scalabrini Ortiz. De alguna manera, lo que planteaba Martín seguramente tiene que ser decisión del gobierno y de los pueblos. Por eso me salí ahí un poquito, porque, claro, todo lo que tenemos en derredor, ya hace unas cuantas décadas, Raúl Scalabrini Ortiz lo presentaba como una falsa opción por donde es la salida, ¿no? La salida no es el extremo liberalismo, y acá, Julio, si me permitís, no es la derecha la que anda dando vuelta, es el liberalismo económico el que anda dando vuelta, que por ahí tiene algún nacionalista o algún de derecha por ahí un poquito confundido y se les prende, pero son liberales economicistas, son utilitaristas, y sí, provienen de su matriz que está en Londres, por ahí, ¿no? Discúlpame, Sergio, Emanuel, me parecía importante meterlo de Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Hablando de soberanía. No, por favor, muchas gracias, Guillermo, que es la idea. Ahora quiero ver si te anda, Sergio. Porque ahora la idea a ver, ahora sí. ¿Se perfecto. escucha? Perfecto. Bueno, no sé qué. Ahora la idea es que una vez que vos expongas ya, Sergio, ya cada uno puede intervenir cuando quiera después. Ya los 5 minutos cada uno pueden intercambiar cuando quieran, ¿eh? Así que perfecto, bienvenidos. Bueno, yo como lo que no me escucharon es que, bueno, que agradezco la invitación. Siempre es una buena oportunidad de aprender, como escuché que varios mencionaron ese tema. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no soy una persona que haya estado, digamos, involucrado en política en el sentido, digamos, súper partidario, informativo, formativo. No, soy un trabajador, un ser humano común. Con el tiempo sí me di cuenta de que, bueno, de que todo es política y de a poco uno con el tiempo se va involucrando de a poco. No tengo la posibilidad de tener la cantidad de datos que muchos de ustedes nombran, pero bueno, todo eso me llevó a que en un momento determinado de mi vida me chocara con algunos libros de comportamientos humanos y me interesara sobre el tema. Y empecé a ver la política de ese lado, ¿no? Del lado del comportamiento del ser humano. Y bueno, eso me trae al día de hoy, o sea, ya tengo un proyecto en mi cabeza, como Martín nombraba el de él, y como todos tenemos, que la mayoría de las cosas coincidimos. Eso es lo que a mí me motiva y a su vez me preocupa, porque con la cantidad de coincidencia que tenemos, no logramos aunar como para conseguir algo de lo que el sistema, que el poder se va adueñando, ¿no? Y bueno, mi visión, yo acuñé un proyecto en mi cabeza que ahora se los voy a decir, y mi visión es que el sistema, como decía Guillermo, y seguramente alguien más nombró, yo le llamo mucho el sistema, ¿no? El sistema del poder, que viene de larguísima data, como ustedes mismos mencionaron, y creo que estamos totalmente convencidos de eso. Un sistema que vive espiándonos a nosotros a ver que somos los que resistimos, como otros compañeros que le ha dado mucho más trabajo que a nosotros, y algunos que no están y que han perdido la vida y perdido todo, ¿no? Pero bueno, ellos nos estudian a ver cómo nos pueden joder cada vez que nosotros tengamos una mínima oportunidad de entrarle por algún lado, ¿no? O sea que estamos un montón de años para conseguir a lo mejor llegar a un lugarcito de poder, después avanzamos hasta que podemos, así sea la cantidad de años interesante, no logramos penetrar, ellos vuelven de nuevo casi cuando quieren, si se quiere, porque ahora
ellos se compran a los actores políticos que ellos quieren y la justicia, como todos ya sabemos, y un montón de cosas más, ¿no? Así que yo creo que hoy por hoy, más que nunca, las multinacionales están por encima de los gobiernos de varios países. Por supuesto que uno piensa lo de Argentina porque uno es de aquí y, bueno, es la lógica que uno tenga que sentir el dolor de ver el país prácticamente siempre de la misma manera, con los recursos que tenemos, como muchos de ustedes mencionaron. Todavía no nos sacaron todo, pero cada vez lo sacan más, cada vez tenemos menos. Pero bueno, repito que creo que hoy el mundo entero está en problemas en el sentido de que el poder financiero ya se adueñó, rompió todo. La verdad, rompió todo, está rompiendo hasta la madre tierra. Entonces, creo que el momento es muy especial, ¿no? Porque la resistencia que otros hicieron, quizás hoy nosotros estemos a lo mejor todavía en inferioridad de condiciones, porque el propio sistema inventó, digamos, siempre una estrategia superior a la que ellos tenían para seguir engañando, digamos, al mundo. Y las herramientas que están utilizando hace 15, 20 años son la parte cognitiva. O sea, por algo ellos apuestan a repetir en los medios de comunicación lo que ellos quieren y a comprarse al periodismo que sea obsecuente a ellos y siempre a tirar su receta y a rechazar todo lo que tenga olor a beneficio colectivo, a humanismo, a patria, a todo eso. Pero bueno, dicen que no todo está perdido si tenemos la humildad de reconocer que todo está perdido y podemos volver a empezar, ¿no? A lo mejor a nosotros nos tocó eso y bueno, sí, en mi parte, la poca experiencia que tengo, digamos, como ya les contaba, que me he enfocado mucho en lo humano, pero siempre con la posibilidad de conjugar con los que son técnicos, con los que tienen datos, con el que sabe mucho de la historia. La verdad, yo, por ejemplo, recién lo escuchaba a Guillermo hablar de Scalabrini y Ortiz, y la verdad, yo como peronista conocí Forja tarde, como quien dice, ¿no? Y también he observado que, por ejemplo, había mucha gente ahí, o casi toda la gente de Forja, que fue cortito lo que duró, que se acopló a Perón, y bueno, y se habla de la tercera posición, y se habló toda la vida, y la verdad que yo creo que es como, coincido con Guillermo, de que eso no pudo haber, no existió otro sistema que sea peligroso, digamos, para el poder, como ese que se acuñó en ese momento. Quizás nosotros necesitamos algo superior ahora. La problemática siempre es la misma, el cómo aplicarlo. Les voy a contar mi proyecto, porque total, ya que aprovecho la primera vez que entro, hace como 15, 20 años yo lo acuñé en mi cabeza y lo dije, que por supuesto no me dio bolilla a nadie, pero como a algunos de ustedes le debe haber pasado. La idea mía fue de que era el momento de empezar a pensar en unir la era del agro, la era de la industria y la era del conocimiento, de la mano de la tecnología, pero con el ser humano como artífice principal y por ende beneficiario real de las utilidades. Por supuesto que casi tendríamos que reeducarnos, como quien dice, o por lo menos salirnos del sistema, de entender que la secuencia tiene que ser ser, hacer y tener. Porque veo que todo el humano, al tener la necesidad de adquirir poder para luchar contra el sistema, primero quiere tener y después hacer, pero resulta que nos perdemos el ser, que es lo más importante. Por eso que creo que el ser humano ha perdido el humanismo, ha perdido la hermandad, ha perdido el compañerismo, ha perdido la solidaridad, ha perdido mucho. La perdimos porque nos la ganó el propio sistema manipulador. A eso quiero llegar y lo repito porque creo que, y estoy seguro de eso. Así que bueno, sí me alienta de que
huelo como que hay un cambio a nivel mundial por razones de fuerza mayor. El cambio no va a ser bueno más que para el propio sistema, pero se están viendo medio como que en la obligación de repartir las bolitas, como quien dice, o una parte, porque si no se les termina el juego. Han exprimido demasiado, a pesar de que, como decía recién, todavía queda por exprimir, pero yo veo una posibilidad ahí, así que yo aliento a todos. En realidad, aunque tengamos mínima diferencia, todos más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer y coincidimos en cuáles son los enemigos. Así que le vamos a tener que encontrar indefectiblemente la manera de poder conjugar lo que tengamos cada uno, ir por esas cosas que decía Martín, por lo que decía Julio, el otro señor Guarrachino no alcancé a escucharlo porque me faltaba apretar un botón acá, porque yo la verdad que la tecnología muy experto no soy. Pero bueno, yo los aliento a que uno siga, cada uno con sus herramientas. Nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy en el territorio es haciendo. Creemos que más o menos algo hemos aprendido del ser humano, entonces decidimos hacer independientemente de las peleas por el poder y las peleas políticas. Es más, fui uno de los que tuvo la osadía, no solo de no entremeterme entre esas discusiones entre el presidente y la vice, porque no creía que era algo que pudiéramos aportar, porque nosotros no tenemos ninguna otra posibilidad de juntar votito por votito, y sí, como todos ustedes estaban más o menos mencionando, lo que sí va a haber que, aunque sea que por razones de fuerza mayor, la parte política le dé la participación a quien tiene alguna idea y que escuche un poco más a la gente del territorio, que hay poquitas cosas se han aprendido, pero van a servir para esta etapa que se viene, porque va a faltar comida, la comida la tenemos, hay mucho recurso natural, van a venir por eso, pero bueno, a eso aliento yo. Gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Es una pregunta a José Arturo. ¿Cómo ve José este asunto? Porque, o sea, muy probablemente gobierne el macrismo el año que viene, no sabemos, pero muy probablemente. Y si no es el macrismo, puede ser la continuidad de esto, o puede ser, bueno, si fuera la izquierda, la que se precia de izquierda, digamos, o si fueran los libertarios. Es decir, que de esos grupos que puede llegar a salir algo, ¿dónde se ve algún tipo de esperanza soberana para la Argentina? Por lo menos a corto plazo no pareciera, ¿no? No, yo creo que estamos viviendo un momento terminal en cuanto a lo que es en sentido estructural. El año 2023 está lejísimos, está muy lejos. Algunos hablan de que hay que pasar agosto, que va a ser bastante complicado. Lo grave no es que hay un poder u otro, un poder en el gobierno y otro poder que es oposición. El problema es que esos dos aparentes poderes son irreales. No tienen idea de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Yo los he escuchado a los compañeros, noté unas cuantas cosas, después me voy hablando, pero quería insistir en un hecho. Cómo históricamente es el desfasaje que hemos vivido en la historia argentina respecto al mundo, ¿no? Perón siempre decía que para entender la política local, nacional, había que entender la política, ¿no?, a nivel mundial. Fíjense, cuando Perón vuelve en el 73 para encauzar un proceso de reconstrucción y de liberación nacional, el poder mundial ya estaba organizando ese mismo año 73, entre otras cosas, organizó la Comisión Trilateral. O sea, mientras Perón vino para encauzar un proceso de reconstrucción, para volver a armar un país en el cual se pudiera vivir dignamente, el poder mundial ya estaba pensando en esto que estamos viviendo estos últimos años, que es la configuración del mundo como una aldea global.
Y hoy creo que estamos en una situación similar en el sentido, y vemos la dirigencia peleando y discutiendo por el tema del dólar, por el tema del salario único, y el poder mundial ya está avanzando en una agenda mundial, globalista, no mundial, globalista, en la cual, por ejemplo, en el año 2030 ellos van a tener ser dueños de todo y nadie va a tener nada. Lo han dicho, lo dicen explícitamente, ¿no? Han instaurado una dictadura política, económica y financiera a través de lo que ella en algún momento describió proféticamente una guerra bacteriológica, además de una guerra psicológica, como habló alguno de los compañeros, ¿no? Fíjese que hace poquito, en mayo, la Organización Mundial de la Salud cada 2 años celebra una asamblea mundial que se quiso discutir el tema de que todos los ministerios de salud del mundo estuvieran sometidos a los dictados de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Con el tema de futuras pandemias, no de lo que pasó, sino de lo que ellos dicen que va a pasar, que no se sabe cómo lo saben que va a pasar, pero como la pandemia pasada. Y gracias a los países africanos no se aprobó ese documento, incluso hasta tan dictadura ese documento, ¿no? tan secuestrador de los ministerios de salud nacionales, tan brutal era que hasta en Estados Unidos le puso objeciones, ¿no? Pero la delegación argentina firmó ese documento, que no tiene valor vinculante ni fuerza de ley, pero la ministra de Salud que encabezó la delegación lo firmó alegremente y quiso justificar por qué lo hacía. Es decir, estamos viviendo, el problema acá no es, como decía antes, que estén dos fuerzas antagónicas disputándose y nosotros mirando y esforzándonos, como hace Martín, en elaborar un plan de gobierno, ¿no? No solo un programa, sino un plan de gobierno. El problema que estamos gobernando, digamos, la política argentina hoy está manejada, ¿no? O gestionada por dos inconscientes, dos fuerzas que son totalmente inconscientes, ignorantes, como dijo Julio, una dirigencia que no solo es política, lamentablemente también está ahí gran parte de la dirigencia sindical, gran parte del poder religioso en Argentina está también en esa chatura, en esa mediocridad, ¿no? Entonces estamos a la deriva, ¿no? El mundo, en general este problema se da en el mundo. Fíjense que en la década del 70 había dirigentes, un De Gaulle, un Nasser, un Andreotti, un mariscal Joseph Broz Tito, Mao. Y lo que hay ahora. Mao. Y lo que hay ahora, ¿no? Incluso los mismos presidentes en Estados Unidos en la década del 70, con lo que son ahora, ¿no? Y lo que han sido hasta ahora, salvo algún caso excepcional. Es decir, el mundo está en una chatura total, ¿no? Que esto le ha sido funcional al poder globalista, ¿no? Porque, como dijo acá un compañero recién, se han apoderado de todo. Han destruido todo, pero se han apoderado de todo. La vez pasada, de casualidad, encontré un informe de un investigador norteamericano que muestra con lujo de detalles que hay dos poderes financieros, dos fondos de inversión que manejan el mundo, porque son dueños de todas las empresas del mundo, no solo financieras, sino también productivas y alimenticias. La que más conocemos es BlackRock, pero la que es más poderosa es Vanguard, de la cual no se pueden obtener datos. BlackRock sí está en la bolsa de valores de Nueva York, cotiza, y ahí incluso están los datos de quiénes son los fondos dueños, etcétera. Pero de Vanguard hay muy poco y nada, lo cual sospecha este investigador y otros corroboran que posiblemente sean los años finales de la banca de Rockefeller, de esta Vanguard, ¿no?
O sea, mientras la calidad de vida de los pueblos ha bajado, y está bajando y la quieren seguir bajando, esta gente yo creo que es en una actitud demencial, no solo quieren robarse todo, sino que aparte han planificado desde hace tiempo el genocidio demográfico, ¿no? Con el control de la naturaleza. Pero tenemos una salida que es la que vislumbró Perón en el año 74, un modelo argentino, que nosotros insistimos mucho, porque ahí Perón ya vislumbraba, no esta locura, pero vislumbraba que el mundo avanzaba hacia lo que dijo el compañero, a la universalización, lo llamaba él, ¿no? Que es esta globalización. Donde Perón decía que este proceso, que era irreversible, había que enfrentarlo, no nos podíamos quedar afuera, había que integrarse a eso, pero con una profunda cultura nacional, una profunda identidad nacional, que es donde yo creo que estamos en deuda todavía. Yo para darles un dato, en la década del 70, en los kioscos de revistas y de venta de diarios, desbordaban de libros de historia. Hoy no se conoce la historia. En la década del 70 nos cansábamos, dirigentes políticos y militantes políticos en el llano, de citar nuestros próceres patrios porque los conocíamos, los leíamos, ¿no? Hoy no hay nada de eso. Y es ahí tenemos, creo que la fuerza para empezar una resistencia. Porque acá, como dice Perón, se necesitan en toda revolución, él hablaba, eran 10.000 realizadores y 100.000 predicadores. Martín se ve que tiene toda la pasta de un realizador. Y además tiene, como dice el español, de los cojones para hacerlo. Y yo, por lo poco que lo conozco y conozco, él tiene un equipo que están trabajando en eso. O sea, no está hablando de papadas, es un realizador. Pero necesita eso que él ha planificado y planeando y diagramando, necesita muchos predicadores. Y creo que la mayoría de nosotros está para esa función. A mí me ponen a calentar agua y se me quema. Pero para predicar, y algo que dijo Julio, hay que ir logrando el trasvasamiento. O sea, toda esta memoria que nosotros tenemos, esta cultura, esta formación que nos ha dado la adversidad incluso, tenemos que transmitirla. Como dijo, es una pregunta. No estamos mucho de nosotros. Sí, Arturo, sí. No estamos mucho para ocupar cargo, no tenemos, más allá de que podamos tener condiciones algunas, puedan tener, por la edad que tenemos, ya se necesita sangre nueva. Está bien. Es una pregunta. Sí. Condiciones, ¿no? Eso es lo que tenemos que transmitir. O sea, que no está todo perdido. Al revés. Perón dice que el destino de los imperialismos ha sido siempre el mismo, sucumbir. Y sucumbir por su derrumbe moral, ¿no? Como le pasó al Imperio Romano, como le ha pasado a tanto imperio, como le ha pasado en su momento, ¿no?, a este imperio yanqui, que ya no es lo que era 30 o 40 años atrás. Así que tenemos, creo que en la historia y en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia indígena, hispano, criolla, como la definía Perón, junto con el aporte de lo mejor del mundo del espíritu y de las ideas y de los sentidos, podemos formar un ejército de patriotas que estén dispuestos, como dijo Julio en algún momento ahí cuando expuso, a inmolarse personalmente, ¿no?, por una causa, como también lo dijo Martín, ¿no? No tenerle miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Sí, por favor. Le quería preguntar a Guillermo, respecto a esto que vos estabas diciendo, José, del asunto de la educación, de que no hay libros de historia, que los chicos no leen. Le quería preguntar a Guillermo, que es profesor de historia justamente, porque yo creo que capaz que soy conspiranoico, ¿no? Pero me parece parte de este mismo, no puede ser casualidad lo que los pibes disfrutan hoy como música, como arte, como cosas que son cosas que uno lo ve y cada uno es más grande y escucha otras cosas, ¿no? Particularmente a mí me gusta el tango, pero bueno, eso va en gusto. Pero digo,
parece parte de una idea, de una intención, de que los pibes sepan cada vez menos en todo, porque no le dan un libro de historia, es todo las redes sociales, todo rápido. Es decir, pareciera que es intencional el asunto. ¿Vos cómo lo ves, Guillermo, eso? Y evidentemente es un tema complejo, ¿sí? Porque pensemos nada más que un chico que tiene 15, 16 años está formado en una estructura muy distinta a la de uno, ¿no? Ha nacido en este mundo, que tiene una vertiente, claramente. A ver, a lo mejor uno a veces se pasa de rosca y puede estar equivocado, y evidentemente uno seguramente está en mucho equivocado en el caso particular, ¿no? Pero a veces me da la impresión que está todo pensado, todo preparado, todo armado para la distracción, todo pergeniado para que no estemos en los temas que tenemos que estar. Como que lo que decía Sergio, ¿no? El sistema nos hace imagen y semejanza de lo que el sistema quiere. Entonces es muy difícil a veces salirse de ese esquema, de ese sistema. Entonces, claro, en el chico, en el adolescente, y se da una doble problemática, la problemática de lo que impone la sociedad de consumo, la sociedad del esparcimiento, la sociedad de la distracción, y bueno, lo que uno intenta plantear, ¿no? Los liberales, a ver, la impresión que tengo yo y por lo que uno ha podido leer, los liberales denostan a la historia, ¿no? Porque ellos parten, según me han explicado, ellos parten de la idea de la ilustración, la idea del racionalismo, del positivismo, del evolucionismo, que siempre lo actual es lo mejor y que el pasado hay que dejarlo, ¿no? Que al pasado hay que anularlo. Y bueno, esa es una visión muy evolucionista que está muy presente hoy en día, no solo en los chicos o en las escuelas, sino en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y eso que por ahí señalaba alguno de ustedes, lo que Perón planteaba de que para entender la política nacional hay que entender la política internacional. A veces cuando se da determinada materia, algún padre nos pregunta, pero ¿para qué hablar de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos? Y bueno, no estamos entendiendo bien, pero seguramente eso tiene sus causas, es la confusión. Alexander Dugin, no sé cómo lo verán ustedes, yo algunas cosas rescato y algunas me parecen muy interesantes, en algún momento nos han desorientado y nos desorientaron y nos hicieron perder la brújula y el sistema nos llevó a donde nos quería llevar. Ya no una balcanización, en este caso latinoamericana, sino una balcanización y no entre las relaciones interpersonales, sino a veces entre uno mismo. Entonces estamos como disgregados, separados, y esa confusión entre pasado e historia. El pasado es una cosa, la historia es otra. La historia es el estudio analítico de lo que ocurrió, y no solamente una mera cronología, sino del plantearse las causas. A veces cuando intentamos explicar lo de los federales y unitarios, bueno, ¿por qué se peleaban? ¿Cuáles eran las razones? Y bueno, yo sigo a Norberto Galasso, no sé cómo lo verán por ahí algunos de ustedes, puede haber diferencias y bienvenida sea. Había dos proyectos de cómo construir un país, de cuál era el proyecto político a imponer. Ahora, lo que uno ve conectado de alguna manera, más allá de las distintas coyunturas históricas, y bueno, en esta sociedad que tiende a lo instantáneo, a lo momentáneo, a lo fragmentario, a lo rápido, a lo pasajero, y bueno, cuesta hacer ese armazón donde la historia es una integridad, porque si la historia no la entendemos como algo completo, íntegro, y no entendemos nada. Y ese me parece que es el problema, pero claro, este es el mundo de la rapidez. A mí por ahí me han retado a veces algún director y me ha dicho, pero no, hay que hablar 5 o 6 minutos, no se puede hablar 15 minutos, 15 minutos. ¿Y cómo explicamos los procesos? ¿Y cómo nos detenemos para pensar esos procesos? ¿Y cómo lo analizamos de ese pasado a la actualidad? Los que estamos acá creo que lo tenemos en claro, 250 años para la historia no es nada, es ayer. Una vez le preguntaban a un historiador chino qué pensaba de la Revolución Francesa. El historiador contesta,
y todavía es muy prematuro para analizarlo. Bueno, nosotros estamos en el polo opuesto, entonces claro que se hace difícil el análisis de lo histórico y lo que planteaba José. La historia goza en algunos casos de mala prensa, de mala fama, y a veces por ahí también puede ser responsabilidad de nosotros los profesores de historia cómo lo presentamos, ¿no? ¿Qué matiz le damos? Bueno, hay mucha tela para cortar, Emanuel. Es un tema sumamente interesante. Muchas gracias, Guillermo. Quería preguntarle a Julio, este asunto, viendo la situación hoy de caos social que hay, viendo lo que está aconteciendo, todos los días lo vemos, ¿no? ¿Vos pensás, Julio, que la gente debería empezar a autoconvocarse para salir a la calle, etcétera, para manifestarse, más allá de las organizaciones que ya están? Obviamente, pero pensaba mientras escuchaba a los compañeros, con todo respeto, yo siento un dejo de insatisfacción permanente, empezando por nosotros mismos. Dos veces que hablamos para quienes manejan la lapicera, porque creo que hasta esta misma charla, no sé si hablamos el idioma del pueblo. Las reseñas históricas son válidas, obviamente, apasionado de ellas, pero las plataformas electoralistas también. Pero yo no sé si nuestro idioma lo entiende el pueblo, no sé si no enaltecemos más nuestro ego con todo lo que decimos, o si realmente llegamos al pueblo. Siento que no. Creo que el rol de un dirigente, al menos de aquel que intenta hacerlo, es llegar al pueblo. Y no llegamos al pueblo. Tenemos que tener una forma más llana y no dar una demostración cabal de, en mi caso, ni siquiera de lo poco, de lo nada que sé, pero tener un idioma que llegue al pueblo. Y eso nos está faltando. No podemos ser más de lo mismo. La gente está lejos de salir a la calle. Está lejos porque la militancia no existe. No existe más. Si creen que meter 300.000 personas en una plaza con bombitos y pañuelos de todos colores y humo y choripanes es militancia, mentira. Mentira. Entonces estamos muy lejos, Manuel, de todo eso. Pero fundamentalmente un llamado a la reflexión, no a los compañeros, tal vez a mi misma presencia nefasta dentro de la política, avergonzarme de no tener el idioma que llegue al pueblo, porque tenemos que llegar al pueblo, tenemos que llegar a las bases. Esto cambia emergiendo desde abajo, no a partir de los dirigentes. ¿Cómo hacemos para convencer al pueblo? No solamente a través de una pantalla. Yo viajo en forma tal vez desesperada. No me alcanzan las palabras porque no me da tampoco ni la capacidad ni el conocimiento para transmitir, pero la mayor de mis voluntades. Y veo sí que los dirigentes no llegan al pueblo. Llega más fácil aquel que se perfila para cualquier elección y sale en la búsqueda de programas televisivos y radiales mostrando tal vez una cara bonita, pero no alcanza. Así que de todo eso sí, la salida es que el pueblo se autoconvoque y salga a las calles, pero estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos, lamentablemente. Yo pido, tal vez, no a nadie, tal vez yo mismo, ¿no? Me tenga que exigir llegar más a la gente, porque estoy convencido, gente con capacidad, ustedes son gente preparada, yo soy un analfabeto, pero por ahí preguntémonos si nuestro discurso llega a la gente. Inclusive, como decía, no sé quién era el muchacho, José o quién, no tenemos los medios necesarios de los que los intérpretes del sistema gozan, ¿no? Pero hay que llegar más a la gente. No sé cuál es no sé cuál es la forma, pero creo que esta no es. Yo siento un dejo de insatisfacción muy grande con mi participación dentro de la política. No digo la de ustedes porque cada uno sabrá. Con mi participación dentro de la política, un dejo de insatisfacción muy grande. Porque nuestro discurso, aquellos que creo que todos conocemos los barrios, conocemos la gran urbe o lo que fuere, sabemos que no todos, la mayoría del pueblo no interpretaría muchísimo de los conceptos acá vertidos. Y creo que nuestra función es llegar al pueblo y que el pueblo nos entienda.
para aquellos que tenemos apetencia de cambiar cosas, no que bregamos solamente por obtener un cargo. La verdad que obtener un cargo en esta gran corporación política internacional, ¿no? No nos va a dar poca trascendencia a nuestra idea política. Le va a dar poca trascendencia. Como si una idea minoritaria. Tenemos que llegar a la gente porque las cosas cambian de abajo hacia arriba. Bueno, Julio, es tal vez válido. Adecuar nuestro curso a la interpretación del pueblo, nada más, Emanuel. Bueno, es muy válido el tema de la autocrítica. Sí. Todos tenemos que mirarnos para adentro para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Respecto a esto, a mí me parece que tiene que ver con lo que veníamos hablando. La gente está tan dividida porque tiene tanta información de distintos lugares que la gente no se une para nada para estas cosas, para pelear por lo de uno, ¿no? Martín, quería preguntarte, en esta cuestión tan polarizada que está, ¿no? Que parece que hubiera dos opciones nada más en este país, que al final terminan siendo lo mismo, ¿cómo se puede entrar a la gente por otros medios? Tal vez porque los medios hegemónicos no dan lugar a uno distinto a que ingrese, ¿no? ¿Cómo se podría romper esa estructura? Nosotros lo estamos haciendo de la manera que lo estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es la manera que hemos decidido realizar y mal no nos va. Estamos creciendo todo el tiempo. Y el sistema tiene que poner cada día más guita y más tiempo y ocupar todo el tiempo posible y poner cada día más guita y más recursos disponibles para poder convencer de algo. Cada vez necesita hacer más esfuerzo. Eso demuestra su debilidad, no su fortaleza. Eso demuestra su debilidad, no su fortaleza. Nosotros creemos que para esto hay que meterse en las cuestiones que hacen al espíritu de los argentinos, a lo que hacen a la metafísica de los argentinos, porque acá no alcanza con un mejor materialismo. Un mejor materialismo, un mejor sistema de reparto, un mejor plan social, todo eso va a fracasar. Ya fracasó. Es el fracaso nacional en el cual estamos hundidos. Entonces lo que nosotros necesitamos es aumentar nuestro factor de escala sobre lo mismo que estamos haciendo. Venimos bien. El proyecto anda, prende en el argentino. La gente se engancha, la gente llega, la gente nos conoce mucha más gente de la que nosotros tenemos conciencia. Porque por cada uno que se arrima, que se anima, que pierde la timidez de arrimarse a nuestro fogón y de por lo menos saludar, tomar contacto, atrás de ese hay 10 o 20 más que no se animan, que son un poco tímidos y que la ven con entusiasmo, pero no se sienten todavía protagonistas de la gesta. Esto es muy común. Es muy común, no es algo extraordinario ni especial que está pasando en esta época. Sí hay anomia, pero esto no es producto de que el pueblo argentino ha decidido abandonar el compromiso patriótico, sino que al no encontrar por dónde canalizar su protesta, porque el sistema ha roto la forma orgánica de protestar. No hay canales orgánicos de la protesta. Entonces el individuo se ve como un emboscado. La figura más dominante en este momento en el pueblo argentino es la figura del emboscado, el cual es desplazado a la periferia, es desplazado por el orden homogéneo que lo oprime, que le quita la forma orgánica de protesta, pero expulsado en la periferia se reconoce en otros, al fin, viéndose en otros un destello, algo en común. Ese destello que ve en común con otros es el destello de mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que fuimos emboscados. Y desde allí, desde ese desengaño, es posible volver a arrancar. Para el argentino esto es un ejercicio espiritual cotidiano. Sobre todo los que ya cruzamos los 40 años y estamos en el debe de la vida, lo practicamos escuchando tango, que es una de las formas de la gimnasia espiritual de los argentinos, con la cual cuando necesitamos tocar fondo, escuchamos tango, fumamos cigarro negro, tomamos vino
tocamos fondo y volvemos a arrancar. Lloramos un rato y seguimos. Entonces, no es algo difícil para el argentino. Esto no se necesita ni ir al psicólogo, ni ir a un curandero, ni nada. Esto es trabajo y oración. Esto es fe y obra. Ni más ni menos. Fe y obra. Si el pueblo argentino ve que nuestra conducta como emboscados es aquella que organiza desde la periferia a los emboscados y que le plantea al conjunto de los argentinos el acto poético sobre nosotros mismos, el acto de creación de nosotros mismos, de refundación de nosotros, que para nosotros significa el acto de epifanía en la tradición, que es lo que denominamos renacimiento argentino. La Argentina no necesita marchar locamente hacia el futuro vaciada de contenido, vaciada de tradición, vaciada de cultura y vaciada de fe. Eso es lo que quiere el enemigo inglés. El materialismo utilitarista inglés nos quiere vacíos de fe, vacíos de tradición y vacíos de cultura. Nosotros lo que necesitamos es volver, no ir hacia adelante, volver sobre nosotros mismos, un renacimiento, un religar a los argentinos con la obra de Dios. Y esto no tiene que ver con una cuestión de la fe que cada uno profese, sino que tiene que ver con algo profundo, que es comprender que todos estamos hechos a imagen y semejanza, somos imago Dei, que todos nosotros tenemos un alma que es igual una a la otra. Y en esa base se basa el derecho criollo, que es que aquí naides es más que naides, porque todos somos iguales frente al Creador. Y no aceptamos ninguna potestad, ningún tipo de principado, y no nos arrodillamos frente a nadie porque somos argentinos. Entonces esa condición simple de argentinidad es la que a nosotros nos permite reorganizar el movimiento de liberación nacional. El trabajo programático que nosotros estamos haciendo, las líneas de plan de gobierno, son para poder marcarle al argentino que nosotros tenemos un compromiso por escrito con respecto a lo que vamos a hacer. Además de la palabra, que ha sido devaluada por la traición de la partidocracia demoliberal, que traiciona la palabra empeñada, entonces traiciona y rompe el orden criollo. Por eso no hay canales orgánicos de la protesta, porque se ha roto lo más elemental de lo que es nuestro acontecer como comunidad. Nosotros no somos contractualistas, nosotros no creemos en el contrato social. ¿Qué contrato social? ¿Firmado cuándo? ¿Por quiénes? ¿Y de qué se trata ese contrato? Esa es la ideología del inglés, que nos tiene sujetos con los acuerdos de Madrid, los cuales hay que desconocer, porque ni siquiera son ley ni están aprobados. Hay que limpiarse el culo con los acuerdos de Madrid. Son papeles que hay que quemar y tirar al tacho de basura de la historia. No puede ser que la Argentina le siga transfiriendo información estratégica de la biomasa del Atlántico Sur al enemigo inglés. Isabel Perón, Estela Martínez de Perón, en 1975 cañoneó al buque Shackleton que venía a espiar al Atlántico Sur para ver si podían asentarse en Malvinas a partir de la emisión ilegal de licencias pesqueras, que es lo que hicieron. Y Menem entregó con Cavallo, canciller en los 90, toda la información de la investigación científica argentina para favorecer a Inglaterra en su asiento ilegal en Malvinas. La ley 23696 de reforma del Estado, hay que derogarla, hay que romperla en pedazos, porque son papeles. Y la ley de inversiones extranjeras, la 24184, a pedido de la reina de Inglaterra, donde el capital inglés está por encima del derecho del argentino. Es todo contractualismo, no tiene ningún valor, no tiene fuerza. Nosotros tenemos que volver a un vitalismo argentino, un existencialismo vitalista, donde esté por encima nuevamente la ética que por sobre el derecho. Porque el materialismo inglés funde el derecho por sobre la ética y lo hace aplastando con su edificio contractual del derecho la ética simple del criollo. Lo que hace a nuestro interior, que no tiene que ver con algo aprendido, con la educación. No es meramente producto de la educación, porque no tiene que ver con el plano de la conciencia. La educación opera en el plano de la conciencia, pero hay algo que no opera en el plano de la conciencia, que opera en el inconsciente.
y que eso es común a todos nosotros dentro de un rato cuando nos vayamos a dormir. Cuando el músculo duerme y la ambición descansa, cuando se apaga la voluntad y se apaga la conciencia, entramos en la dimensión inconsciente de nuestra vida. Y allí, en ese momento, se abre otra puerta más a nuestro interior, pero que no es más adentro nuestro. Es una salida vertical hacia arriba, que es la reunión de todas las almas de los argentinos en el inconsciente colectivo. Y en ese plano se manifiestan los arquetipos de la argentinidad, las figuras de los argentinos. Todos los argentinos, sin excepción, se cuadran frente a la Biblia gaucha, frente a los términos de Martín Fierro. Pero pocos lo han leído. ¿Pero por qué sigue tan adentro nuestro el Martín Fierro? Porque inconscientemente está proyectada la lealtad de Fierro y Cruz, el coraje de Fierro y Cruz, que es el signo de la argentinidad. Convocar en el signo del coraje es decirle a los argentinos que los que tenemos voluntad y vocación de sacrificio, de ponernos al frente de la conducción del país, estamos en los términos del signo de la realización nacional, que es el coraje como signo absoluto de la argentinidad. Que tiene mucho más que ver con nosotros que el determinar si somos mejores o somos peores, si somos buenos o somos malos, o somos más misericordiosos o somos más inclementes. Sino que si es con coraje, el argentino reconoce en nosotros el signo. Va por ahí la mano. De ahí nosotros crecemos, de ahí nosotros alimentamos algo que va mucho más allá de las actuales filiaciones políticas, los movimientos, los partiduchos, las agrupaciones, la orga y todo eso que no sirve para un carajo, que fracasó en la década del 70 y nos ha llevado al desastre hasta el día de la fecha. La orga, la política de círculo. Gracias, Martín. Lo que estamos construyendo es un movimiento de liberación nacional con signo de coraje, donde los planes programáticos orientan el sentido patriótico y una forma ordenada en la cual todos podamos participar, todos podamos meter baza y todos podamos sentirnos parte del proyecto en la realización que nosotros expresamos a través de las empresas del Estado, con el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Y lo que decimos nosotros y proponemos nosotros no es lo mismo que proponen los demás. Los demás están proponiendo la renta básica universal. Los demás se rindieron, aceptaron la rendición incondicional con el enemigo inglés. Muchas gracias, aceptaron Martín. la política de la tercera vía de Tony Blair y de sus escribas que hablan del precariado como clase social, de sus escribas que además de los acuerdos de Madrid han creado la biblioteca que fundamenta una renta básica universal para convertirnos a todos nosotros en miserables mendigos de un favor estatal. Y nosotros no somos estatistas ideológicamente. Nosotros creemos en la conducción de las empresas del Estado, en la dirección del proceso económico y la liberación nacional, porque estamos parados en la noción de nación y pueblo en armas. Y la nación en armas se realiza mediante las empresas del Estado. ¿O qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pedir a los ingleses que no vendan armamento? ¿Le vamos a pedir a los franceses que no vendan aviones? Estos pelotudos que ahora están tratando de comprar submarinos en Francia. ¿Qué creen? ¿Que no nos damos cuenta? Estos pelotudos que importaron aviones que son de 60 años de antigüedad, que son plataformas volantes que no tienen sistema de armas. ¿Creen que no nos damos cuenta? Son traidores a la patria. Son traidores a la patria. Y lo que hay que hacer es armar lo propio, porque no va a alcanzar la crítica. El pueblo argentino, en realidad, no es que no se dé cuenta, es que toma la forma autista de autoprotección, porque se ha roto el proceso autonoético social, y prefiere no atender el tema, prefiere dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que bastante que le cuesta vivir, pero no porque no le interesa o haya perdido interés. Es por otra cosa, es porque sabe que no tiene respuesta, porque no hay canales orgánicos, porque la partidocracia se caga en la voluntad del pueblo. Entonces nosotros, para finalizar, lo que planteamos es sumar al movimiento de liberación nacional todo aquello que tiene el mismo sentido de avance patriótico
y que va a luchar por las fuentes de trabajo argentinas. Porque el objetivo de la conducción del Estado empresario y la pyme en su cadena de valor tiene para nosotros la misión de alcanzar el pleno empleo. Porque no va a haber justicia social si no hay pleno empleo. Y por la razón espiritual, además, que fundamenta esto, de que el trabajo edifica al hombre. Y de que nosotros creemos en una figura que es trabajador y soldado. Porque trabajador y soldado son aquellas figuras arquetípicas que han hecho la nacionalidad, que han hecho esta patria. Y esa Martín, figura de trabajador y soldado para los argentinos tiene un nombre propio, que se llama gaucho, que es medio trabajador y es medio soldado, porque trabaja y lucha. Y eso, ese arquetipo argentino que viene del fondo, del sedimento psíquico de nuestra ancestralidad, es el que tiene que conducir hoy el proceso, porque el trabajador y el soldado, ambos son emboscados por la burguesía, que es un invento de la oligarquía. Entonces nosotros necesitamos esa conducción política, porque en la marcha por el mundo trabajador transforma, mediante la transformación de la materia, el mundo, pero también deja su espíritu impregnado en esa materia. No es meramente el intercambio de dinero por tiempo, el trabajo. Esa es la concepción marxista, esa es la izquierda, que prostituye la condición de trabajo, planteándola como que el trabajo es enemigo del hombre. Pero la labor del hombre es aquella que realmente le permite al hombre no solamente transformar el mundo, sino tener verdadera dimensión del valor, de lo que cuestan las cosas, del esfuerzo que cuentan las cosas. Porque el hombre se mide a sí mismo en función del trabajo. Martín, Y quieren romper ese orden sagrado del hombre y el trabajo. Porque lo que quieren romper es la concepción milenaria de Dios, cosmos y hombre, para convertirnos en animales, porque eso es lo que nos consideran, cerdos de su granja. Entonces, para ello, un plan de pleno empleo no es meramente para nosotros un mejor sistema de reparto, de distribución. No es meramente eso. Un plan de pleno empleo es lo que nosotros manifestamos, misión y movilización nacional. Movilización nacional. Que no son estas marchas por los planes sociales, no, una movilización de argentinos, que no significa meramente salir a la calle con pancartas, sino movilizar la entera nación y que el plan de pleno empleo vuelva a distribuir demográficamente la Argentina en función de un sistema de defensa. Por eso estamos planteando la marcha a la Patagonia, la marcha final de los argentinos por su liberación, en el teatro de operaciones, en donde vamos a definir estos términos, que es en la Patagonia Austral, Argentina y el Atlántico Sur. Ahí, cara a cara, en el teatro de operaciones contra el enemigo inglés. Hacia eso nosotros estamos convocando. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Se nos va el programa. Quiero antes de que terminemos, quiero que, por favor, Pedrosa, Sergio, pueda hacer una reflexión, decir algunas palabras respecto de lo que estaba comentando ahí en privado, este asunto de la colonización de las mentes, y cuando hablaban un poco de esto, y lo que decía Martín del inglés, y lo que decía Cuarrachino, y lo que hablábamos con Guillermo también, de este asunto, y se me venía a la mente 1984 de George Orwell, ¿no? Parecía que lo estábamos viviendo. Y bueno, quiero que Sergio pueda dar unas palabras para despedirnos. Así que les pido disculpas por que nos pasamos un poquito, pero bueno. Está muteado, Sergio, ¿eh? Está muteado. Ahí está. No se te escucha. No se escucha, Sergio. Tampoco, vas a tener que volver a entrar, Sergio, como hiciste recién. Mientras tanto puede ir cerrando José, después Guillermo. Mirá, me quedo con todo lo que dijo Martín, que es bastante... espero después tenemos la grabación, vamos a desasnar un montón de cosas. Pero estaba hablando en el momento de la fortaleza espiritual, la fuente religiosa, ¿no? De la cual nutrirnos. Y me acordaba y lo encontré, gracias a Dios, un famoso discurso de Perón sobre el Día de la Raza, un homenaje a Saavedra, ¿no? Que es un texto que aconsejo leerlo y releerlo, ¿no? Y hacerlo conocer.
En un momento Perón dice, lo digo no porque lo dice Perón, sino porque es cierto, ¿no? Lo que él dice. La historia, la religión y el idioma nos sitúan en el mapa de la cultura occidental y latina a través de su vertiente hispánica, en la que el heroísmo y la nobleza, el ascetismo y la espiritualidad alcanzan sus más sublimes proporciones. Y un poquito más adelante, dice una frase que a mí me quedó grabada y la trato de hacer conocer siempre. Si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. En otras palabras, lo dijo Martín. Desde 1976, lo dijo también Guillermo, desde 1976 la Argentina nos hicieron entrar en un proceso de decadencia y de degradación que nos han desviado de todo esto. La hecatombe cultural y la barbarie cultural que nos han impuesto nos hace olvidar de esto. Por eso la Argentina está, como dice Perón, baldía de coherencia y sus ideas carecen de validez. Todas esas propuestas que describió recién Martín de lo que se propone hoy la dirigencia no tienen sentido, no tienen validez, ¿no? Porque no tienen arraigo espiritual, arraigo histórico, ni arraigo religioso, ¿no? Así que creo que este es el camino que creo que tenemos que recorrer, ¿no? Bueno, Guillermo. No, yo en principio, bueno, un gusto realmente poder participar, digamos, con el nivel de las personas que han expuesto, ¿no? Todo un aprendizaje. Y bueno, cuando escuchaba a Martín, lo que planteaba también José y que Sergio también lo comentaba, Julio hizo algún planteo, el compañero Daniel Di Giacinti, colaborador de José María Rosa, él habla en sus libros muy interesantes, que yo he tenido oportunidad de leer y de escucharlo al compañero Daniel Di Giacinti, las dos democracias, ¿no? La democracia que viene obviamente de Perón y todas las corrientes nacionales, federal, lo que viene del trasfondo de nuestra tierra, ¿no? La democracia colonial, liberal o la democracia popular. Y con el pueblo como soberano, obviamente de una construcción que seguramente tendrá como rol principal lo que planteaba Martín, la construcción de un Estado que solidifique una nación en serio, y no una factoría, y no una semicolonia, y no algo que es un apéndice o un satélite. Eso sin duda. Ahora, con un pueblo soberano, artífice, digno. Escuchaba un viejo compañero el otro día, la hago cortito, que había conocido al fascismo italiano. Para el fascismo italiano el trabajo era una obligación. Para el peronismo, se lo había dicho Perón, una cuestión que tenía que ver con un derecho. Para el fascismo, y se lo había dicho Perón, y él lo había vivido en Italia, el trabajo era sacrificio. Perón decía que no, que el trabajo lo tenía que dignificar, y un poco lo que decía Martín, y hacerle ver la valía del hombre, y que el ser humano no puede estar instrumentalizado por ningún sistema. Tengo los volúmenes de Perón en el siglo, diálogos con distintos periodistas, donde claramente lo marca el trabajo como el eje de la dignidad, pero un derecho con justicia social, sin ser instrumentalizado. Y ese pueblo tiene que ser el artífice de los cambios. Es el pueblo, es la comunidad organizada, y organizada, decía Perón, espiritualmente. No es necesario que estemos todos juntos, no es necesario que nos tengamos permanentemente, pero que cada uno de nosotros piense más o menos de la misma manera. La organización espiritual, que en algún momento se ha tendido a debilitar o a resquebrajar. Pero claro, si el peronismo se mantiene en pie y si aparece gente como la que representa Martín, queda claro que el peronismo tiene raigambre, tiene historia, tiene tradición, tiene cultura, tiene fe, tiene pueblo. Ahora me parece que debemos enfocarnos en la autodeterminación del pueblo, que para mí es la verdadera soberanía, con todo lo que ustedes han
explicado en torno a lo que tiene que ver el desarrollo de un Estado en serio. A ningún país del mundo serio se le ocurriría ser un exportador de materias primas o un proveedor de servicios, como por ahí algunos nos quieren llevar a ese tipo de esquema. Creo que el peronismo resiste, persiste, aguanta y va a seguir aguantando y va a reaparecer permanentemente porque está en lo más profundo de nuestro pueblo, pese a todos los procesos de dispersión y de individualismo al que a veces nos quieren llevar. Por mi parte ha sido un gusto y haber participado de un encuentro en lo personal de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, esperamos tenerte de vuelta pronto. Sergio, ahora sí, a ver si te anda. Ahí está muteado. No se escucha, ¿no? Sergio, apagá un segundo el video, la cámara, a ver si... Por ahí sale. No. No estaría funcionando. No sale. Bueno, una pena. Una lástima. Martín, las palabras de cierre. Sí, se ve que es un problema. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Les agradezco mucho este tiempo, que podamos conversar. Les agradezco la enorme consideración que todos han tenido con nuestro obrar. Nosotros tenemos un único patrimonio, que es nuestra conducta. No tenemos más que eso, pero creemos que eso es suficiente para realizar los objetivos nacionales que nos proponemos. Porque otros con mucho más, con mucha materia, con mucho aparato, nos han llevado a este desastre. Así que nosotros creemos que una fuerza espiritual de esta magnitud es capaz de alcanzar los objetivos nacionales. Porque este tiempo que estamos viviendo, este espíritu de la época actual, es un espíritu que crea este actual sentido común, el cual es enemigo de nuestra tradición, de nuestros valores, de nuestra fe y cultura. Y este espíritu de la época se cree muy astuto, y toda su astucia se basa en ser el espíritu triunfante de la época. Quizás sin ningún talento, sin sentido de trascendencia, pero su victoria es ser el espíritu de la época. Sin embargo, muchos de los argentinos ya han empezado a descreer de él. Porque hay algo superior al espíritu de la época que es una voluntad subyacente, que es el espíritu de profundidad. Y ese espíritu de profundidad es el sedimento espiritual de los argentinos, que se acumula por capas y por capas y por capas, y que tiene los arquetipos de San Martín, de Rosas, de Irigoyen y de Perón, que son aquellos que cada uno en su tiempo marcan la victoria de la patria por sobre el imperio. Hay tontos que creen que no alcanza porque no pudieron permanecer en el tiempo eternos en términos de la materia. Hay tontos que creen que bueno, que lo de Perón fue todo en vano, porque en definitiva mirá cómo estamos, o que lo de Irigoyen, fíjate cómo terminó, o Rosas o San Martín. Son los mismos estúpidos que el día de mañana van a negar a Jesucristo porque lo clavaron en una cruz. Estúpidos que no comprenden el sentido trascendente de la humanidad en su alianza sagrada con el Creador. Entonces lo que estamos planteando es que hay un espíritu de profundidad, un aión que subyace a aquellas cosas manifiestas, a aquellas cuestiones fenomenológicas. Porque hay detrás de lo fenomenológico, hay detrás de la representación, hay una voluntad.
y lo que vamos a ir encendiendo es la voluntad de los argentinos en nuestro andar, como lo estamos haciendo cada vez que andamos de gira, cada vez que andamos militando y recorriendo todo el territorio nacional con un enorme esfuerzo. Y eso, en ese espíritu de profundidad, hay una voluntad que puede permitir aquello que estamos buscando. Nosotros, el 11 de octubre, el general Sabio, después de 2 años de construcción del Alto Horno en Palpalá, Jujuy, está colando acero. 2 años le llevó construir el Alto Horno. Y el 11 de octubre está colando acero. Nación en armas, porque sin acero seremos siempre vasallos. El 12 de octubre, Ramírez lo mete en cana a Perón. 5 días después, el 17 de octubre, el pueblo va a rescatar a su líder, a su caudillo. Sin partido político, sin organización, sin un carajo. Sin ningún tipo de forma orgánica contractual, sino con lo que es la verdadera orgánica del argentino, que es de tipo espiritual y sentimental. No es de estructura ni de sistema. Es vitalista y espiritualista. En menos de una semana, nación y pueblo en armas. Eso en la historia de la Argentina es un instante. Y en la historia de la humanidad, un instante más pequeño todavía. Bueno, estamos yendo hacia eso, que es el salto de fe. Porque no va a alcanzar una nueva dimensión moral frente al espíritu de la época que se burla de la candidez de la sabiduría, que utiliza el arma de la burla para atacar a la sabiduría en su candidez. Y nosotros no nos podemos pretender volver más astutos que ellos para ganarles, porque nos convertiríamos en ellos, y eso sería nuestra derrota final. Ser ingleses, ser astutos. Nosotros morimos abrazados a la bandera nacional y a la candidez del criollo, porque eso hace lo que hace que seamos el pueblo que seamos. Entonces, para ello, el salto de fe es superior al salto moral, porque en ese salto de fe es posible que el tiempo se constituya no como en el tiempo de Cronos, del pasado, el presente y el futuro, sino en el tiempo del Aión, en el tiempo donde todo el tiempo está condensado en un instante. Ese instante es el salto de fe de los argentinos. Ya lo hemos alcanzado y es posible que lo volvamos a hacer. No hay otra manera. No es posible pretender que se puede acumular políticamente. Los que nos predicaron, los que nos bajaron línea, los que nos quisieron adoctrinar y enseñar, a los que somos generación 76 para acá, de cómo había que construir política, de la organización política, de la acumulación política, nos llevaron a este desastre. Y nos tuvieron entretenidos y engañados con sus ideas del marxismo-leninismo, con sus estupideces de la orga política y del centralismo democrático, y toda esa pavada importada que no sirve para nada. Nosotros tenemos que volver al signo de la nacionalidad. Masa y caudillo. Nosotros tenemos que volver al fondo de nuestra historia, al sustrato argentino, porque desde allí sí se puede convocar a la patria. Y si es un salto de fe por una causa sagrada, el argentino se alista en ese combate con alegría. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, Martín. Sergio, ¿querés probar a ver si te funciona? Si no, ya vamos cerrando. No funciona. Bueno, espero que, por ahí en la próxima con auriculares. Así que, muchachos, les mando un abrazo muy grande. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Gracias a los chicos del IPCO. Gracias a Moisés. Gracias a todos ustedes, la gente que han traído ustedes. Y nos vemos en el próximo debate cínico. Muchísimas gracias.